Muy buenas tardes, gracias a todos y todas por acompañarnos en la tarde de hoy. Antes que todo, gracias al programa Pro Bono de la Universidad de Puerto Rico, a la profesora María Hernández Corrales, a la biblioteca por prestarnos el espacio y pues nuevamente a ustedes por estar con nosotros aquí presentes. Queremos presentarle brevemente al Pro Bono Justicia en Salud y al proyecto Arbona. Empiezo con el Pro Bono Justicia en Salud. Pertenece al programa Pro Bono de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Presta especial atención a temas de salud pública y política pública y su relación con el derecho. El Pro Bono ofrece una experiencia holística de formación, la cual ha incluido la oportunidad de desarrollar la investigación, participar de talleres y redactar artículos y proyectos de ley. También ha fomentado la educación de comunidades y de profesionales del derecho. Y por último, el Pro Bono representa un esfuerzo de concientizar sobre el derecho a la salud, luchar por el mismo y aspirar a políticas públicas, reglamentos y leyes que la protegen. Por su parte, el proyecto Arbona, de la creación del mismísimo Carlos Bosque aquí presente, creó su primer capítulo en noviembre del 2020 en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Entre otras cosas, busca honrar la visión del doctor Arbona y estudiar la intersección entre la política pública y la salud. En apenas 4 meses de su creación se establecieron capítulos en las otras 3 escuelas de medicina de Puerto Rico. El proyecto tiene como misión estudiar desde un lente interseccional cómo distintas políticas públicas influyen sobre la salud de los y las boricuas. Llevan a cabo proyectos investigativos, charlas y otras iniciativas con el fin de entender mejor esa intersección. También, mediante el servicio público, ayudan a aquellos que nuestro sistema de salud actual ha ignorado. Tenemos con nosotros al creador del proyecto Arbona, como le dije, a Carlos Bosques. Él es estudiante de medicina de tercer año, le apasionan los temas de salud pública y política pública y, como mencioné, estableció el proyecto en el 2020 y hoy día es su vicepresidente. Actualmente lidera junto a Julián de la Cruz una campaña para perdonar sobre $1 millón de deuda médica en Puerto Rico. Gracias por estar aquí. Tenemos a Carla Pérez, una de las portavoces del Pro Bono Justicia en Salud. Es estudiante de Derecho de tercer año, tiene una maestría en Ciencias de Salud y Nutrición de la Escuela Graduada de Salud Pública. Su interés por la salud se dirige a fomentar mejor accesibilidad y calidad de servicios médicos en Puerto Rico con un sistema que reconozca la importancia de aspectos tales como la seguridad alimentaria y la accesibilidad de cuidado primario preventivo. Gracias. Cris Fari Cuencas Álamo, también del Pro Bono de Justicia en Salud, es egresada del Bachillerato en Estudios Generales de la Universidad de Río Piedras y salubrista en formación. Trabaja como ayudante ejecutiva en la organización feminista de base comunitaria Taller Salud. Cree y defiende la salud como un derecho humano fundamental, que actualmente se encuentra en su 2º año de servicio en el Pro Bono Justicia en Salud. Quiero también presentar a Juliani de la Cruz, que viene en camino, está salvando vidas, me indican. Ella es del proyecto Arbona, es estudiante del tercer año de medicina, le apasiona la justicia social y le interesa trabajar el tema de las disparidades de la salud universal, tanto como el derecho humano y la política pública. Lideró grupos estudiantiles como Proyecto Arbona, Medical Students for Choice y Medical Students Pride Alliance. Esta iniciativa surge, ¿verdad?, que cada uno de nosotros ha visto los problemas actuales que hay en el campo de la salud, que hemos heredado nosotros y que generaciones futuras van a heredar también si no logramos hacer un cambio pronto. Como estudiantes y ciudadanos tenemos, ¿verdad?, muchas preocupaciones y queremos tomar acción desde los espacios que actualmente ocupamos. Le indicamos que no somos expertos. Esto es una conversación, vamos a hablar de lo que nos preocupa y de lo que nos interesa hacer. Por lo tanto, no es tanto una charla educativa. Queremos hablar, exponer ideas, abrir un espacio y una conversación desde nuestros estudios, desde nuestros espacios e incluir a otras personas para ver si logramos hacer un movimiento. Y vamos a comenzar un poco sentando las bases, ¿verdad?, dando un poco de contexto de nuestro sistema de salud y de lo que será la conversación de hoy. Hablemos un poco del contexto sociopolítico y económico de Puerto Rico, empezando por el impacto que tiene nuestra relación con Estados Unidos sobre el sistema de salud en Puerto Rico. Sí, eso primero, gracias por la invitación. De parte mía y de parte del Proyecto Arbona para poder hablar de estos temas, y gracias a todos los que están aquí viéndonos ahora y los que van a estar viéndolo también
en la grabación. Espero que encuentren esta información entretenida y nada. Una de las cosas que se discute mucho en Puerto Rico es el sistema de salud de manera aislada a lo que es el estatus político, la manera que está estructurado ahora mismo el gobierno, ya sea la administración del sistema de salud, pero también la política en Puerto Rico actualmente, incide directamente sobre el desarrollo del sistema de salud. Y eso uno lo ve cuando ve la historia del sistema de salud en Puerto Rico. En vez de tratarlo como el sistema de salud como algo separado, tenemos que reconocer entonces cómo cada aspecto, ya sea lo político, lo económico, también ha afectado directamente el desarrollo. Ya sentando esas bases de medios generales, podemos ir a lo más concreto, lo específico. Antes de 1898, Puerto Rico era una colonia de España. Después de 1898, Puerto Rico ha sido una colonia de los Estados Unidos. Eso tiene que ver mucho sobre el financiamiento del sistema de salud y también la filosofía de la gobernanza. Antes de 1898, incluso hasta el principio de los 1900, el sistema de salud era mayormente uno basado en el cuidado caritativo. O sea, eran organizaciones religiosas que brindaban una que otra ayuda, pero de manera desorganizada. No teníamos un sistema realmente integrado, ni se proveían servicios muy avanzados que digamos. Era por lo general cuidado que hoy día se puede considerar hasta paliativo, era para tratar de aliviar lo que tal vez estaban enfrentando al momento. Con el tiempo se fue desarrollando bajo esos primeros años del colonialismo estadounidense, en donde no hubo mucho cambio, pero se empezaron a introducir servicios bien específicos para atacar problemas de salud que eran comunes en Puerto Rico. La anemia era uno de los problemas que se atacó primero. Eso fue el doctor Bailey Ashford, que hoy día pues mucha gente reconoce el nombre Ashford, no sabe que tenía que ver mucho con el sistema de salud. Se establecieron clínicas a través de todo Puerto Rico para poder atacar esa enfermedad. El doctor Ashford, al menos así va la historia, fue el que descubrió entonces la razón, el parásito que causaba entonces la anemia en los campesinos en aquel entonces. Y se establecieron esas clínicas con la intención de únicamente trabajar con esa condición. Así que estamos viendo al menos el desarrollo de una infraestructura nueva que no existía anteriormente, pero no estamos viendo todavía el sistema de salud como lo reconocemos hoy día. No fue hasta que comenzó bajo, después, ¿verdad? Alrededor de la Gran Depresión, llegó FDR, Franklin Roosevelt, allá en los Estados Unidos, aquí empezaron a llegar al poder también personas que eventualmente serían del Partido Popular Democrático, después cuando se estableció, pues finalmente eran parte de ese bando político, que se empezó entonces a desarrollar el sistema de salud, que eventualmente se dio a conocer como el sistema Arbona. Lo interesante es que eso no pasó ¿verdad? De un día para otro. Solamente se discute, se dice de que el secretario de salud, el doctor Guillermo Arbona, lo estableció. Realmente él cogió algo que ya llevaba en desarrollo por décadas. O sea, no estamos hablando de 5 añitos, fueron décadas incluso, en donde se fue desarrollando esa infraestructura pública. Eso es bien importante. Era infraestructura pública, no eran instituciones privadas, no eran las instituciones caritativas, eran instituciones que se establecieron bajo el gobierno de Puerto Rico en aquel entonces, antes de que existiese el Estado Libre Asociado, para proveer servicios de salud directamente a las personas. Muy distinto a lo que vemos hoy día, que es cobertura mayormente pública y no tanto el aspecto de provisión pública, aunque sí tenemos algunos vestigios del pasado, pero no es lo que existe en aquel entonces. Pero ya bajo para los 1940, 50, empezamos a ver el desarrollo del sistema Arbona, donde se establecieron lo que se conocen como los CDT, los Centros de Diagnóstico y Tratamiento, que ofrecían una gran variedad de servicios en teoría y en práctica por un tiempo. Después se fue debilitando el sistema, tampoco fue, sí, definitivamente no fue un sistema perfecto, pero en algunos aspectos sí tenía la provisión de servicios esenciales. Y empezamos a ver lo que es entonces un approach un poco más sistémico para el sistema de salud, ya tratando de integrarlo todo, y esa realmente fue la innovación más grande que trajo entonces el doctor Guillermo Arbona, que era establecer estas clínicas, estos CDT, en los hospitales regionales también en Puerto Rico, y el supraterciario que sigue hoy día, que es el centro médico, que ahí es donde nosotros los estudiantes de medicina mayormente practicamos y aprendemos. Ellos ofrecemos también servicios. Centro médico también se establece bajo el doctor Guillermo Arbona, aunque ya se lleva planificando antes de que fuese secretario de salud.
pero él le decía la Corte Suprema de la Salud en Puerto Rico. Ese era el nombre que le tenía porque eran donde se iban los casos más complicados. Y pues la intención era desarrollar algo integrado, no un mosaico sin coordinación, que era lo que históricamente había existido, incluso con las instituciones públicas. Porque aunque se estaban estableciendo las clínicas públicas en Puerto Rico, no había comunicación entre ellas, no había una integración de los servicios. Bajo el doctor Bona ocurrió lo que se le llamaba la regionalización del sistema de salud, en donde se trata por regiones, se integran los servicios y uno va subiendo, ¿verdad? Desde el nivel primario, el cuidado más básico, al secundario, los hospitales regionales, hasta finalmente llegar al supraterciario, que era pues centro médico, donde se daba el cuidado médico más especializado. Eso fue pues parte de la visión del doctor Arbona, que hay que darle crédito, ¿verdad? Eso fue un sistema que se implementó en Inglaterra, que incluso de ahí fue donde salió la inspiración. El sistema de salud universal de Inglaterra fue el que sirvió como inspiración para el sistema Arbona aquí en Puerto Rico. Pero después, con el tiempo, finalmente se fue debilitando. En el 1970 ya empezamos a ver las señales de que el sistema estaba debilitándose. Había unos servicios que antes ofrecían que ya no se estaban ofreciendo. En parte se debe a la introducción de Medicare y Medicaid, que se legisló a nivel federal, y al legislarse a nivel federal para solucionar un problema en los Estados Unidos, aquí presentó un reto para el sistema de salud. No quiero decir de que Medicare y Medicaid es malo, pero claramente estaba tomando en cuenta realidades distintas allá en los Estados Unidos, eh, que realmente no era la realidad vivida aquí en Puerto Rico. Ese método alterno de pago causa entonces hasta cierto punto un éxodo de médicos en el sistema Arbona a práctica privada porque era más lucrativo, podían cobrar. Para aquel entonces Medicare y Medicaid no habían implementado muchos de los cost control measures que conocemos hoy día. Simplemente era un fee for service, es decir, yo te pago por lo que tú haces. Así que muchos médicos reconocían, pensando como emprendedores más que salubristas, pensaban, pues yo voy a establecer mi clínica, yo puedo cobrar mucho más dinero ahí. Y efectivamente se fue debilitando. Además de eso, también vemos la crisis económica mundial de los 1970, que empezaron a verse ya esos movimientos de stagflation, esos stagnation, inflation, en donde pues, los precios van subiendo, el desarrollo económico empieza a ser más lento también, y esto es un fenómeno mundial. Esto no es solamente de Puerto Rico, ese insularismo que tenemos aquí, que a veces creemos que solamente nos afecta a nosotros las cosas. Se vio en los Estados Unidos, se vio en Puerto Rico, se vio en Latinoamérica, se vio alrededor del mundo. Así que de ahí en adelante no voy a entrar en mucho detalle porque entre los 70 hasta los 90, esos 20 años, simplemente fue un debilitamiento y ya. Pero fue gradual y poco a poco se fueron introduciendo medidas para privatizar el sistema de salud hasta que llegamos al final, en donde se privatizó totalmente bajo el doctor y gobernador Pedro Rosselló, que era médico y pues decidió privatizar el sistema de salud y tenemos el resultado hoy día, que es un sistema nuevamente fragmentado, dividido, con poca o pobre coordinación entre todos sus componentes y altamente costoso, porque ahora en vez de tener un sistema racional, coordinado, planificado, tenemos un sistema que no responde necesariamente a una administración concienzuda, intencional de los recursos actualmente disponibles. Es cada cual tirando para su lado y pues estamos viendo las consecuencias de esa reforma de los 90 bajo el doctor Rosselló, pero que fueron adelantadas por Carlos Romero Barceló del Partido Nuevo Progresista, al igual que Rafael Hernández Colón del Partido Popular Democrático. Así que vemos también que no hay una distinción aquí entre los partidos en términos de la ideología pues, privatizadora del sistema de salud. Así que eso más o menos básicamente el recorrido histórico, esas son las bases, lo más importante que debemos saber, yo creo, para poder entrar entonces un poquito más en detalle ahora. Yo, me gustaría añadir, ¿verdad? Hablaste del debilitamiento del sistema desde los años 70 hasta los años 90, y hay muchas personas, y he escuchado que dicen, pero es que ese sistema ya no funcionaba y había que cambiar el sistema y todo lo demás. No, ¿verdad? No conozco del todo cuál es su pensamiento, pero definitivamente si hubiera, ¿verdad?, un financiamiento mayor al sistema Arbona como estaba, y entonces reorganizar con las políticas que a lo mejor estaban ocurriendo en ese momento, estaban afectando al sistema, hubiera sido mucho más efectivo en mi visión, que, por ejemplo, privatizar todo el sistema de salud y estar en el estado que estamos ahora. Yo creo que a lo mejor la respuesta no fue la mejor, definitivamente, y la respuesta debe haber sido
implementar mayor financiamiento, reorganizar el sistema para entonces asegurar lo que había antes y continuar ese crecimiento y ese desarrollo del sistema y no mantenerlo estático. Os comento, primero llegó la compañera Libere Cruz. Como ya le explicamos que estamos busy en el hospital, pero ya tenemos aquí a la compañera para poder entonces contribuir. Nada, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que también hay que verlo desde el punto de vista político. Este concepto de la privatización de los bienes públicos. Privatización, entre comillas, hasta cierto punto, porque lo que estamos así sigue siendo fondos públicos. Entonces, lo que yo creo que tenemos que tomar en cuenta. Son fondos públicos que estamos dándole, ¿verdad?, a corporaciones privadas con fines de lucro para manejar esos fondos públicos, para ofrecer ese bien a la sociedad. No estamos hablando de una privatización en el sentido de que esto es lo que yo creo que la mayoría de la gente tiene en mente cuando hablamos de privatización, es que el servicio es privado, punto, y cada cual paga por lo que vaya a recibir en teoría. Eso no es lo que ocurre realmente con el sistema de salud, pero esa filosofía de privatización de la administración de bienes públicos empezó a coger mucho auge también en los 80, ya para los 70 estaba viéndose también el principio de esa ideología. Estaba Milton Friedman, el economista de la Universidad de Chicago, que adelantaba esa perspectiva privatizadora de todos los bienes públicos, realmente, no solamente el sistema de salud. Pero hay que ver ese componente entonces político, vemos esa guerra entre lo que es el bloque soviético, East European, de esos países pues, más socialistas, comunistas, versus la libertad y el capitalismo del lado del bloque de los Estados Unidos. Y eso pues afectó directamente a los servicios porque entonces estaba tumbando del otro, y ya esas ideas que fueron muy populares, incluso dentro de los países como los Estados Unidos, bajo FDR, bajo Inglaterra, después de la Guerra Mundial II. Esa idea de un sistema de salud universal, que era una idea bien popular, hubo un declive porque ya se empezaba a asociar con lo que era el otro bando. Así que era una batalla ideológica también lo que fue. Resultó en una reforma que no ayudó. Al fin y al cabo no dio los resultados que supuestamente iba a dar. Así que yo creo que tenemos que repensar. Un poco, Cris, quizás nos puedas abundar un poco sobre el panorama actual en Puerto Rico, en el contexto, ¿verdad?, de la salud y pues, de un poco de los determinantes sociales. Claro, pues mira, como comentaba el compañero, el sistema de salud no corre en un vacío. El sistema de salud es una parte fundamental de nuestra sociedad. Y cuando queremos hablar de salubridad, cuando queremos hablar de higiene, tenemos que hablar de esas condiciones que a nosotros nos permiten desenvolvernos en la sociedad. Miremos lo que son nuestros servicios esenciales, el servicio de agua, el servicio de electricidad, que tanto afecta. ¿Cuántos videos no hemos visto que a lo mejor ustedes están metidos en sala de emergencia o en sala de operaciones y se nos fue la luz? Esas son cosas que inciden directamente en el resultado, en cómo se están desempeñando los médicos, porque sus herramientas no las están teniendo a su disposición. Eso pone en completo riesgo al paciente, a los participantes de estos servicios. También tenemos que mirar cuáles son esas otras fuerzas externas que tenemos, porque pues lo político es muy importante, como se comenta, y la política también rige otras dimensiones de nuestra sociedad. Entiéndase, la educación, cada día son más los recortes que tenemos. Una sociedad educada es una sociedad que no va a saber cuidar de su salud. También podemos mirar vivienda sin un techo seguro, no podemos tener paz, no podemos estar bien, no podemos estar en espacios que nos permitan desarrollarnos y cuidarnos. También tenemos que hablar de seguridad alimentaria. Estamos perdiendo nuestros suelos agrícolas. Una persona que no se alimenta es una persona que ya del saque va a tener unos resultados en salud que son inaceptables, porque empezamos con nutrición. Nuestra compañera nos puede hablar un poquito más de eso. Así que tenemos que tener en consideración que salud no es solamente los medicamentos, el acceso a los servicios, sino que hay muchos otros factores dentro de nuestra sociedad, en nuestras comunidades, que pueden ser barreras para nosotros llegar a esos servicios de salud que tanto nosotros necesitamos. Y atando eso un poco, ¿verdad?, al derecho, que es lo que estamos aquí, queremos unir lo que es la salud y el derecho. ¿Cuál es el estado del derecho a la salud actualmente en Puerto Rico? Realmente la salud se reconoce
como un derecho humano internacionalmente. En Puerto Rico no hay una promulgación exacta al derecho a la salud, pero sin embargo esto es un derecho fundamental humano. Sí hay un reconocimiento constitucional a, por ejemplo, crear el Departamento de Salud, que eso ya de por sí es un llamado que otras constituciones no tienen, la de Estados Unidos no la tiene, por ejemplo. Y entonces como un llamado a preservar la vida, a cuidar la vida, el bienestar, que son llamados que a lo mejor otras constituciones no han tenido y que nos adelanta a nosotros un poquito más, nos adelantó, ¿verdad? Pone a Puerto Rico un poquito más adelante de lo que usualmente otras jurisdicciones hubieran estado. Actualmente, obviamente sabemos que contamos con la ley promesa, tenemos, ¿verdad? Que implementó aquí lo que es la Junta de Control Fiscal, y la Junta de Control Fiscal, para, ¿verdad?, tener un poco de contexto, tiene que, una de sus funciones es aprobar, básicamente aprobar legislación, así que las leyes van al gobernador y el gobernador tiene que tener la anuencia de la Junta de Control Fiscal para aprobar estas leyes. Lamentablemente hemos visto que hay leyes que fomentan la salud en Puerto Rico y un mayor acceso y una mejor calidad y disponibilidad de servicios que no han sido aprobadas, lamentablemente, por la Junta de Control Fiscal. Una de ellas siendo, por ejemplo, que las aseguradoras no tengan el poder de elegir ¿verdad?, de aceptar o no aceptar a los médicos como que están asegurados, ¿verdad?, que se puedan utilizar el plan médico. U otras de ellas que sea el médico quien tenga el poder de elegir cuál es el tratamiento del paciente. Y estas han sido totalmente vetadas, así que obviamente eso ha causado, desde que se implementó la Junta de Control Fiscal, definitivamente una merma en la accesibilidad, en la disponibilidad y de hecho hasta un cierto punto un atraso en Puerto Rico en cuanto a cuánto podemos hacer nosotros, qué podemos legislar, porque realmente estamos bajo ello y tenemos que mantener esto así. Y esto pues da en el contexto colonial de Puerto Rico y es en lo que estamos y muchas veces hemos escuchado que nos dicen qué podemos hacer con lo que tenemos, hasta qué punto podemos llegar. Pues, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos y Civiles del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico creó un espacio para que se presentaran unas ponencias para conocer cuáles eran las posibles violaciones de derecho a la salud en Puerto Rico en el contexto específico del COVID-19. A través, ¿verdad?, de esos espacios, invitaron a varias personas a que hicieran sus ponencias sobre cuáles habían sido sus experiencias en cuanto al COVID-19 en diferentes poblaciones. Ahí recibieron personas de Amnistía Internacional, también de asociaciones como la Asociación del PKU en Puerto Rico, asociaciones de hospitales, entre otros. Voy a dar un poquito de lo que ellos dijeron para tener un contexto más real de cómo se vive el día a día la salud en Puerto Rico y demás. En el caso de la población de las personas que se encuentran privadas de su libertad, se anunció en la ponencia a través de un informe del licenciado Alcalá que estas personas no tenían acceso a sus servicios de salud, no había un protocolo específico para bregar con el COVID-19 en la cárcel, no tenían los materiales de desinfección para estas personas, y aunque al principio se permitió que los familiares le proveyeran estos materiales, luego se los quitaron por una objeción dirigida a que el uso de alcohol lo podían utilizar como la podían ingerir, pero tampoco se creó una alternativa. Se violaron los derechos a las personas sumariadas, porque cuando ocurrió el toque de queda se tuvo que detener todos esos procesos. Realmente es un fallo sistémico
Es bien importante que cuando se vayan a implementar políticas públicas pensemos en las poblaciones que se van a afectar. Otras de ellas son las personas con diversidad funcional, las cuales muchas de las ayudas comenzaron a ser vía telefónica, pero no consideraron que hay personas que no pueden acceder, de verdad, no tienen la audición para escuchar ese tipo de ayuda. En el caso de las personas mayores con las vacunaciones, no sabían cómo sacar la cita, no sabían dónde, y todo esto que se recogió, que ¿verdad? Lo pueden buscar y pueda hacer accesible el informe para que lo puedan leer a cabalidad y entender. Obviamente aquí no tenemos todo el tiempo para discutirlo, pero lo que quiero es que vean cómo las decisiones de política pública afectan directamente el sistema de salud y eso afecta al Estado de Derecho en salud de Puerto Rico hoy en día. Y entonces nosotros tenemos que visualizar desde nuestro punto de vista, desde nuestro espacio, qué cambios, qué cosas los legisladores, por ejemplo, o nosotros como abogados o como médicos, se pueden realizar para mejorar un poco esa accesibilidad y esa disponibilidad desde nuestra situación colonial. Y ahí yo añado que originalmente para allá cuando se hizo la Constitución, en nuestra Carta de Derechos, en la sección 20, sí se puso el derecho de la salud expresamente y cuando fue al Congreso americano nos quitaron la sección 20 por sonar muy socialistas. Así que pues ahí nos dejaron guindando un poco, pero sí hay tratados y pactos en los que el derecho de la salud está expresamente puesto ahí, empezando por el derecho a la vida y a tener una vida sana. Y un poco quizás podemos entrar a problemas específicos como es el capitation, los pagos capitados, y pues ACES, las aseguradoras privadas y cómo funciona ese sistema, pues afecta ese derecho a la salud, que aunque no es reconocido en nuestra Constitución así expresamente, pues sí es un derecho internacionalmente reconocido. Pues ahora mismo tenemos dos sistemas de financiamiento, principalmente a nivel hospitalario. Uno es lo que se llama un fee for service, el otro es por capitation, cuando español capitado. Diferentes hospitales tienen diferentes sistemas, cada uno tiene sus pros y contras, cada uno también tiene su propia bagaje político, dependiendo de quién le pregunta. Y la diferencia es que fee for service, como el nombre lo dice en inglés, hay un costo por cada servicio que se le brinda al paciente. Y a diferencia del capitado, es un budget global, o ya un presupuesto global que se le brinda al hospital y con eso se supone que se cubra, ¿verdad? Por X cantidad de tiempo el servicio que se le va a brindar al paciente. Y ese presupuesto se ajusta de acuerdo al riesgo que va a tomar ese hospital financiero. Y al riesgo ¿verdad? O se refiere a la cantidad de volumen de pacientes que va a recibir el hospital y cuán intensivos son esos pacientes, y, ¿verdad? Con eso digo cuánto cuidado necesitan, cuán delicados son, porque pues no es lo mismo un catarro, una pulmonía, un dengue que un stroke, un sangrado en cabeza, o otras condiciones que requieren más cuidado. Hay personas que entienden que el capitado es un sistema de financiamiento mismo porque no se incentiva a pruebas clínicas innecesarias para ganar ganancias. Pero pues un problema es que a los planes médicos no les gusta pagar y pues como vimos en la pandemia, pues a veces hay un ajuste del riesgo, pero entonces el plan privado no lo ajusta y pues no paga. Y entonces pues hay veces que los hospitales entran con un tranque con el sistema, con los planes médicos, y entonces cambian a fee for service, pero entonces aún así a veces ni siquiera el plan médico paga y al final del día pues quien paga en el paciente. Y, ¿verdad? Y con los planes médicos, pues con ambos tipos de financiamiento, el gran problema es que al final del día, quien aprueba las decisiones clínicas son los planes médicos, no necesariamente. Aún en servicios hospitalarios, en servicios de oficinas privadas, y que muchas veces a nivel de legislación lo que se propone es aumento salarial o baja en tasa de impuestos para los médicos, pero no logran entender que mucha de la insatisfacción profesional que tienen los médicos es que no hay autonomía profesional. Uno estudia los años que estudia para que al final del día un C-suite MBA sea el que haga
las decisiones clínicas finales que no necesariamente tienen el beneficio del paciente en mente. Y pues entonces, más o menos ahí es que entra el traje, porque es, independientemente de los planes de financiamiento, que cada uno tiene sus pros y contras, y son cosas que hay que evaluar y que no necesariamente un fee for service funciona en todo hospital, no necesariamente un capitado funciona en el contexto de cada hospital, pero aún así, pues, independientemente de falta esa autonomía profesional que al final del día quien lo termina pagando el paciente. Y vemos el derecho a recibir servicios de salud, pues ciertamente, obviamente, muy claramente, pues violentado, porque la salud se ve como un negocio, es un negocio, evolucionó a ser un negocio. Y un poco, pues la reforma, lo que escuchamos es, ay, de que tiene la reforma, está querido, eso cubre todo, pero la experiencia que también he escuchado es que es bien difícil porque tienes que me imagino que es por el capitation, por lo que he leído del capitation, tienes que recibir referido para esto y de quién referido para aquello, de quién referido, y entonces también creo que prefieren los médicos, no me voy a meter ahí, pero ¿qué creen de eso, de cómo la reforma en realidad no es peaches and cream? La lógica detrás de los referidos como tal, eso es lo que le dice Managed Care, donde básicamente tú tratas de controlar los gastos en el sistema de salud o los gastos por paciente, introduciendo ciertas limitaciones o restricciones para asegurar que cualquiera que sea el tratamiento que se le da al paciente, cualquier especialista que vaya a ver, sea absolutamente necesario que lo vea. Así que la idea de llevarlo primero al primario para que el primario entonces apruebe que él vaya a un especialista, pues eso nace de la lógica de tratar de controlar los gastos de los expenditures, cuánto se gasta en los pacientes. Así que esa lógica de cuidado, de managed care, de cuidado manejado, empezó alrededor de los 70, más o menos, bajo Nixon, que eso fue yo creo que la primera vez que se introdujo ese concepto, esa manera de hacer pago y de controlar los gastos en el sistema de salud. Realmente no ha controlado los gastos necesariamente. ¿Verdad? Algunas personas argumentan que ha presentado simplemente retos adicionales para que las personas puedan acceder al servicio de salud que necesitan. La gente, por lo general, no quiere ir al hospital por diversión, no quiere obtener servicios de salud porque le encanta estar esperando en la sala de médico, o sea, van porque lo necesitan. Ahora bien, claro, un médico primario tiene la educación y tiene la preparación para poder reconocer qué cosas pueden ellos trabajarlas versus el especialista. Así que tampoco estoy diciendo que necesariamente el cuidado manejado no tenga su aspecto positivo, en el sentido de poder guiar al paciente, pero todo depende, cualquier estrategia de pago, cualquier estrategia de administración, cualquier estrategia de cobertura que se implementa se tiene que ver en el contexto en el cual se está implementando. El debate clásico entre means and ends. O sea, si yo lo estoy estableciendo bajo un sistema de salud con fines de lucro, pues la finalidad, el end, es el lucro. Por ende, cualquier medida que yo implemente, por más buena que sea tal vez en otro contexto, va a utilizarse para lograr que el lucro. Bien, si tenemos un sistema de salud que no está fundamentado en el lucro, un sistema de salud que está enfocado en proveer los servicios necesarios a los pacientes, ciertamente tiene que haber una utilización adecuada, responsable de los recursos, que siempre van a ser el caso. No estamos en un mundo con recursos infinitos, pero la manera en la cual se implementan distintas medidas y reformas que pueden ser positivas, pues el efecto puede ser nocivo a un sistema de salud como el que tenemos ahora mismo. O sea que el pagador, que es la entidad que está implementando esta reforma, es una entidad con fines de lucro, quiere retener lo más posible para embolsillarse el dinero. Si no fuese, si fuese non-profit, la lógica sería distinta. Y estas medidas, como dijo Carlos, se implementaron en los 70 y originalmente no eran medidas que se aplicaban en todo caso, porque la lógica era poder justificar que toda decisión clínica que se le hiciera al paciente estaba bien justificada. Y eso solamente se hacía, o la intención era hacerla en ciertos casos donde estaba en duda. Así que no todo el mundo
¿verdad? Al principio de que se puso esta medida, no todo el mundo requería una preaprobación del plan para su tratamiento, no todo el mundo requería un referido a un especialista para recibir su cuidado, sino que eran ciertos casos que eran un poquito más complicados, se ponía en duda si era el especialista correcto, si era el tipo de procedimiento correcto, y por eso entonces se hacía esa revisión, se hablaba con otro médico de la misma especialidad que se estaba tratando el caso para entonces lograr un consenso y decir, bueno, clínicamente entendemos que esta es una mejor opción para el paciente, o ahora que escucho mejor ¿verdad? La justificación, pues entonces sí se puede aprobar. Pero entonces, como dijo mi compañero Carlos, el modelo de salud es uno para lucrarse, pues entonces se empezó a usar de esta medida para entonces bajar los costos, simplemente o alargando o negando cuidado médico esencial. Y entonces ahora se usa y se usa en todo tipo de casos, cuando en la medida originalmente no se supone que se usara para todo tipo de casos, sino casos específicos, en donde sí había una duda clínica de si la decisión médica o la decisión del especialista era una, no necesariamente incorrecta, pero si era la mejor para el paciente o no, y era simplemente para conocer y discutir el caso. Y, ¿verdad? Y dando un poquito atrás para hablar un poquito de la reforma. Yo tengo otra palabra con C sobre por qué la reforma no es tan buena y no es capitación, es colonialismo. Porque, ¿verdad? Lo que es la reforma es lo que se conoce como el Medicaid en Estados Unidos, es parte de lo que es el programa de Medicaid. Y el Medicaid en Estados Unidos, especialmente después de lo que es el Affordable Care Act bajo Obama, expandió ¿verdad? Lo que es el Medicaid para muchos pacientes y también brindó más fondos federales hacia los estados para entonces poder costear los gastos de poder mantener este programa y darle servicios de salud a las personas más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, eso no necesariamente aplica. Todos los estados se le calcula un matching rate federal. Y eso está basado en el porcentaje de las personas que viven bajo el nivel federal de pobreza. Que ya sabemos de por sí que no necesariamente que muchas personas que viven por encima de este nivel de pobreza federal no necesariamente son personas que pueden costear su seguro médico, que pueden costear enfermarse simplemente. Porque enfermarse en este sistema de salud es básicamente pedir la vida. Pero pues, sin embargo, en Puerto Rico eso no se hace. En Puerto Rico se le da lo que se llama un block grant. Se nos da una cantidad específica de dinero que no necesariamente está machada de acuerdo a las necesidades de Puerto Rico, y esa es la cantidad de dinero que podemos utilizar. Entonces, como estamos underfunded, o sea, no tenemos los fondos que necesitamos para cubrir la reforma, a través de los años la reforma ha tenido, ¿verdad? Han hecho, no tenemos los mismos beneficios que muchos programas de Medicaid en Estados Unidos. Tenemos mayor problemas con eso de pedir los referidos, de preaprobaciones, porque todo eso son estrategias de bajar costos que afectan al paciente, afectan el derecho a la salud, pero como simplemente Estados Unidos no nos da los mismos derechos que se le da a los otros estados, no es el país libre. Pues entonces estamos en este problema en donde no tenemos los mismos beneficios para poder construir un programa eficiente y por lo tanto no podemos brindar los mismos beneficios, y entonces tampoco, por encima impedimos que los pacientes puedan recibir un servicio de calidad. Ahí entra la cláusula territorial y que pues tribunales desapatean el problema del Congreso, y hasta que el Congreso no cambie cómo eso funciona, pues nosotros no vamos a tener lo mismo, pero es lo que te estás diciendo, que ni una cosa ni la otra, o sea, somos el jamón del sándwich y nos tienen amarrados por todos lados. Vamos a ver un poco, Cris, a hablar de la falta de los datos o la falta de datos y cómo eso afecta la salud de Puerto Rico. Claro, pues mira, lo que dice la compañera, no nos podemos zapatear, tenemos que aceptar, vivimos en una colonia. Y como mencionaba Carlos ahorita al principio, las tomas de decisiones que hay a nivel federal no necesariamente van a reflejar atender nuestras necesidades. Eso es lo que está pasando precisamente ahora con una nueva directiva de estadística. La Oficina Federal de Manejo de Presupuesto, Administración y Presupuesto, ellos han cambiado las reglas de cómo nosotros vamos ahora a recopilar los datos sobre raza y etnicidad. Cuando hablamos de colonialismo, no podemos evitar hablar de raza, porque el colonialismo se da
a través de la racialización, esa jerarquización de las personas. En nuestro caso se da, además de por ser puertorriqueños, pues nosotros también tenemos las dinámicas raciales bien incrustadas en todas nuestras relaciones interpersonales. Además de interpersonales, pues las vemos institucionalizadas, como esa disparidad de fondos asignados a Medicaid, a Medicare, y en general. Pues cuando con esta nueva directiva, el gobierno federal está diciendo básicamente que podemos equiparar raza con etnia. Completamente erróneo, no se puede hacer. Cuando estamos haciendo esto, ahora los puertorriqueños lo que vamos a tener es esta opción de marcarnos como hispanos o como latinos. Ese es nuestro nuevo renglón. Antes era blanco, negro, afroamericano, asiático, estuvieron los de Medio Oriente se añaden ahora también, y los del Pacífico, todos los isleños del Pacífico, que pues las cláusulas territoriales también les afectan a ellos, tal cual nos afectan a nosotros. Cuando nosotros, aunque nos dan la opción de poder marcar todas las razas y etnias con las cuales nosotros nos identifiquemos, no necesariamente los resultados van a salir representativos a lo que estamos viendo acá, porque usualmente vamos a decir, ni somos blancos ni somos negros, pues usualmente marcábamos otro. Y pues ellos estaban viendo que cuando todo el mundo marcaba otro, teníamos un conglomerado de gente que ellos no sabían estudiar, no pueden interpretar bien, porque no saben, los datos no están desagregados. Cuando nosotros ahora vayamos a marcar que somos hispanos, somos latinos, vamos a caer dentro de un globo de gente, los nicaragüenses, los mexicanos, los cubanos, y por ahí siguen, porque los hispanos y los latinos somos muchos, y no somos una minoría como nos hacen pensar, somos muchos. Y dentro de que somos muchos, somos muchos, tenemos que tener en cuenta el fenómeno del colorismo, que es parte del racismo. Ya nosotros aquí en Puerto Rico se nos presentaron los investigadores José Caraballo Cueto y Salvador, que aquí en Puerto Rico es mejor indicativo utilizar escalas de colores para determinar cuáles son los resultados de salud. Su investigación nos presenta los resultados que mientras más oscura es tu tonalidad de piel, peores son tus resultados en salud. ¿Por qué? Porque no tenemos, además de que ya tenemos esa disparidad a la suelta por ser una colonia, nosotros venimos arrastrando el colonialismo y la esclavitud. Eso hizo que hayamos tenido una distribución desigual de bienes y servicios. Entonces, esa disparidad se ve con otra capa de disparidad por color de piel. Porque entonces tenemos comunidades segregadas que usualmente han sido históricamente empobrecidas. Cuando les quitan los hogares, que es el mejor ejemplo que Villa Sin Miedo, cuando en Huracán María nos quedamos sin alimentos porque el 80% de nuestros alimentos se importan, esas cositas así, que son determinantes sociales, pues se van a ver más marcados en estas mismas comunidades. Cuando entonces nosotros queramos hacer política pública que de verdad nos represente, nosotros tenemos que coger entonces la rienda. Nosotros tenemos que reconocer que, ok, nosotros no tenemos que dejar llevar por lo que ya nos dijo el gobierno federal. Excelente. Pues, ¿qué nosotros podemos hacer acá para expandir, no, para implementar una desagregación de datos que nos permitan ver esas dinámicas, tanto institucionales como interpersonales, para nosotros poder ver y atacar el problema en realidad? Porque no podemos hablar de equidad en salud si no hablamos de paz. Aquí en Puerto Rico eso es en todos lados, pero aquí en Puerto Rico, para nuestro chiquialado, es indispensable. Así que, y eso se añade, además de estos criterios de evaluación, estas nuevas variables que se están añadiendo, también tenemos las mismas aseguradoras, el mismo departamento de salud, que nos deben datos para nosotros poder hacer análisis epidemiológico y todas estas cositas para poder hacer un buen análisis de política pública. Nosotros necesitamos tener los datos.
Así que esta cuestión de los datos se nos da a nivel federal, pero también se nos da a nivel estatal. Esta falta de datos es algo que tenemos que atender entre todos, desde los saludistas, los abogados, los médicos y los médicos que están ahora, de tener esa conciencia de que si no podemos arreglar el problema si no lo estamos viendo a cabalidad. Y si me gustaría añadir a lo de mi compañera, algo que lo tengo aquí porque siempre es mi talking point, que siempre en la mente de la abuela. Nosotros necesitamos datos porque si acabamos de hablar de los del sistema de financiamiento del sistema de salud, y acá nosotros tenemos un desastre, al igual que en Estados Unidos. Y, por ejemplo, San Juan, el municipio de San Juan nada más, para el año 2022 fiscal, tenía un presupuesto de 733.2 millones. Costa Rica a nivel nacional tenía un presupuesto de 21 millones de dólares, USD. Y sin embargo, Costa Rica famosamente tiene un sistema de salud excelente. ¿Cómo puede ser que un país con menos presupuesto que un solo municipio de Puerto Rico tiene un sistema de salud sumamente eficiente, con un enfoque en salud pública, en medicina preventiva, que tiene un sistema de salud que puede atender hasta lo más complejo, hasta lo más simple, y en donde tiene un score mayor que muchos países industrializados que ya tienen un sistema de salud público universal? Entonces, cada vez que se propone una política pública de un pagado único de salud universal en Puerto Rico, siempre, ¿verdad?, los políticos, los legisladores, no hay dinero. Sí. Pero como no hay dinero, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los datos? No están. Pues entonces, ¿cómo tú puedes decir que no hay dinero? Y entonces, ¿cómo tú puedes justificar esta disparidad cuando tenemos ejemplos en Latinoamérica comparables con cuando personas y países con menos dinero hacen mucho más que nosotros? Así que yo pienso que es otro punto que señala muy claramente cuán crítico es que tengamos esa segregación de datos, para saber qué específicamente en Puerto Rico podemos hacer para lograr alcanzar que todo el mundo, todo puertorriqueño, independientemente de que sea de una comunidad más vulnerable o los más ricos, puedan tener acceso a un sistema de salud. Entonces, eso que mencionas también es bien importante porque con estos nuevos datos que se van a empezar a recopilar, porque no solamente esto aplica al censo, esto va a aplicar a todas las instituciones gubernamentales, desde las cárceles. Nosotros sabemos que en las cárceles hay una población bien grande de personas negras, afrodescendientes, pero no podemos cuantificar porque esos datos específicos no se notan. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando esos datos no se nombran, no los podemos ver, no vamos a poder solucionar el problema porque los fondos, los bienes y los servicios que necesitamos que redirijan a esas poblaciones no van a llegar. Si nosotros no vemos el problema, no van a llegar los fondos. Y estos son los datos que que usa el gobierno para asignar los fondos. Así que, además de todas esas disparidades, nosotros lo que seguimos haciendo es, si seguimos bajo este tutelaje, lo que seguimos es abriendo esa brecha entre los servicios. Así que, pues, el dinero, los datos, hay que buscar cómo los vamos a visibilizar desde acá. Y habiendo ya señalado, ¿verdad?, algunas, porque vamos a tener que hacer varios conversatorios de esto, pero habiendo ya señalado algunas preocupaciones que tenemos desde, como le pusimos este conversatorio, desde los espacios que ocupamos, qué propuestas, qué posibles soluciones podríamos poner sobre la mesa. Sabemos que no es tan fácil como vamos a deshacernos de los planes médicos, sería el sueño. Pero, ¿qué propuesta podemos señalar? Primer paso, eliminar los planos médicos. Eliminar los planes médicos. O sea, ¿verdad? Y ahora uniendo todas las cosas que hemos discutido hasta ahora, el estatus, el aspecto económico, la política, yo creo que reconocer que para tener un cambio en el sistema de salud necesitamos a líderes políticos que reconozcan que hay un problema en el sistema de salud. Si la gente que actualmente tiene el control de las instituciones públicas que supervisan el sistema de salud y esas personas niegan que hay un problema o piensan que los planes médicos son la solución
o piensan que la privatización o más privatización es la solución, pues claro, nunca va a haber un cambio. Así que pongo esa semillita para que la piensen de que cuando vayan a escoger a líderes políticos, escojan a líderes políticos que reconozcan los problemas que estamos enfrentando ahora, número uno. Y eso ya es el aspecto político. El aspecto económico tiene que ver mucho con el estatus, lo que había mencionado Juliani. Al fin y al cabo, o estamos en ese entre medio. ¿Qué fue lo que habías dicho del jamón en medio del sándwich? Jamón del sándwich. Me encantó. Ahora mismo tenemos el Estado Libre Asociado, que viva Lela, que pues terminó siendo no es la mejor cosa del mundo, sigue siendo un territorio, al fin y al cabo, por más ruido y música de de arriba que estábamos poniendo, siguió siendo la misma colonia siempre. Así que tenemos que reconocer entonces que sin un cambio real del estatus que tenemos ahora mismo, no va a haber un cambio concreto tampoco en el financiamiento del sistema de salud. Si es bajo la estadidad, el argumento que estabas diciendo, Juliani, de igualdad con los estados, ¿verdad? Si uno lo ve desde el punto de vista de la estadidad, que yo creo, ¿verdad? Que eso es pues, una perspectiva que se respeta, al igual que la independencia, la libre asociación, que pues la independencia con unas cuantas, pero esa es mi opinión un poco controversial, pero nada. La libre asociación, la independencia y la estadidad, si es bajo la estadidad, pues tenemos igualdad con los estados, serían más fondos adicionales para lo que es Medicaid, para lo que es Medicare, y pues puede haber hasta cierto punto pues más accesibilidad en ciertos aspectos, algo que tenemos que reconocer es que el ser igual a los estados en cuanto a Medicare y Medicaid es ser igual de desigual que ellos lo son ahora mismo. O sea, al fin y al cabo, Medicaid no es un servicio excepcional en los Estados Unidos. Yo creo que muchas veces el discurso político aquí habla de que vamos a recibir más fondos, pero cuando uno mira la realidad de qué es lo que ocurre cuando uno recibe ya esos fondos, sigue siendo un sistema de salud altamente costoso, sigue siendo Medicaid un siphon, una fuente de recursos para estas corporaciones aseguradoras con fines de lucro. Así que hay que reconocer esa realidad que lo que vamos a estar viendo es una extensión y un fortalecimiento del sistema de salud actual. Así, ¿verdad? Así yo lo veo, yo creo que ¿verdad? Habrá otras personas que pueden verlo de manera distinta. Yo creo que el cambio no va a ser necesariamente tan significativo como algunos que proponen esa alternativa. Porque ahora bien, la independencia presenta sus propios aspectos positivos, al igual que la estabilidad con más fondos, pues la independencia presenta la alternativa de poder tener un desarrollo nacional económico. Que no puede ocurrir bajo un Estado, que al fin y al cabo un Estado no es Estado en el sentido de Estado independiente de los estados del mundo, sino es parte de la Federación Estadounidense, el gobierno federal es el que realmente va a controlar muchísimos aspectos de financiamiento. Así que no estamos hablando de más autonomía para Puerto Rico, sino pues, un fortalecimiento de lo existente actualmente. Para la independencia tenemos el beneficio que podemos desarrollar la economía de Puerto Rico, como lo han hecho otros países del mundo, Corea, como se vio también en Latinoamérica. Costa Rica fue un buen ejemplo también de un estado, de una nación que fortaleció su economía aprovechando los poderes de la soberanía. Pero eso, por supuesto, presenta un reto, que es el desarrollo económico inteligente, planificado de una nación independiente. Así que eso no es fácil, pero es una alternativa que pues presenta un cambio, una manera de poder desarrollar la economía y por ende también tener un sistema de salud financiado. Hay un refrán alemán que me gusta mucho que dice, el que haya carne en la cocina no se determina en la cocina. Es decir, nosotros pensamos a veces en el micro, pero no nos enfocamos que lo que pasa allá afuera, la economía, la política, eso es lo que realmente determina si yo voy a tener los recursos disponibles para ¿verdad? Poder hacer el platillo de comida en la cocina. El sistema de salud es la cocina, pero tenemos que ver también el macro, desarrollo económico. Así que si no tenemos el desarrollo económico necesario, no necesariamente vamos a poder tener un sistema de salud adecuado que funcione. La manera de poder financiarlo es bien importante. Así que tenemos que empezar a tener un diálogo serio del estatus. ¿Cómo podemos hacer un cambio al estatus finalmente de una manera que pueda tomar en cuenta las preferencias de todo el mundo, representación democrática para todas las preferencias que puedan tener las personas, reconociendo que mucha gente pues, tiene opiniones bien distintas, que a veces chocan, pero al fin y al cabo somos puertorriqueños y queremos que Puerto Rico mejore. Así que yo creo que el estatus es algo que tenemos que trabajar para que el sistema de salud podamos entonces empezar a movernos a la dirección correcta. Definitivamente concuerdo en que definir el estatus de Puerto Rico va a mejorar el financiamiento, puede ayudarnos a mejorar y reorganizar el sistema de salud. Quisiera también como incluir a lo mejor
qué podemos hacer nosotros desde el espacio que estamos ahora mismo, porque obviamente estas son cosas que nosotros queremos que cambien y debemos de seguir trabajando, impulsando para que cambien, pero como desde el estado en que estamos, podemos nosotros a lo mejor aportar, obviamente a través de conversatorios como este, definitivamente pues espero que de alguna manera llegue esa educación que es sumamente importante, que nos eduquemos, que aprendamos cómo es que funciona el sistema de salud, que si tienes algún interés, ya sea porque tan simple como "Ay, estoy tratando de buscar un especialista y me dieron cita para de aquí a un año", o simplemente estoy gastando chavos en tratamiento médico y no paran y no entiendo por qué, porque yo pago un buen plan médico. Infórmate, busca información, sé parte de este tipo de conversatorios para entender cómo es que funciona el sistema de salud en Puerto Rico y cómo entonces podría mejorar y entender entonces de ese espacio qué decisiones políticas, qué decisiones en cuestión del desarrollo económico de Puerto Rico se deberían hacer y exhorto también a que los líderes políticos del país se eduquen también sobre este tema. Muchas veces están tomando decisiones sobre la salud de Puerto Rico y no conocen ni tan siquiera cómo funciona un sistema de salud, los diferentes tipos de sistemas de salud en el mundo. Pudiera funcionar de una manera diferente. Son cuestionamientos que nos deberían interesar. Además de eso, yo creo que desde un punto de vista como estudiante de Derecho, creo que la Escuela de Derecho se deberían incluir cursos donde se dialoguen o se implementen temas de salud pública y el derecho. Sumamente importante porque muchos de los líderes políticos salen de esta escuela, estudian derecho. Así que es sumamente importante que reconozcan, que conozcan por qué ¿verdad? Están ocurriendo estos problemas y desde acá tengan ese conocimiento y se lo lleven para donde sea que vayan a estar liderando. Definitivamente sé que obviamente existen algunos cursos como es la medicina legal, como es la experiencia médica. Sin embargo, estos cursos no entran en el problema de política pública de la salud. Como ya dijimos, no podemos ver el sistema de salud de un concepto que no sea político desde la política pública, porque no vivimos en un vacío, vivimos bajo un contexto histórico que ya hemos explicado, así que definitivamente desde ahí a mí me parece que es bien importante que la Escuela de Derecho fomente esto a sus estudiantes, especialmente para que se reconozca que el abogado también tiene un rol en esto de lo que es el sistema de salud, en lo que es que las personas tengan accesibilidad a la salud. Hay muchas personas, y esto lo digo por conocimiento personal, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con líderes comunitarios en el pro bono, me disculpo, ¿no? En el Fideicomiso de Salud Pública, quienes muchas de sus inquietudes eran, por ejemplo, no sabían cómo presentar una querella, o sabían que sus médicos no les daban el referido por miedo de alguna represalia de los planes del plan de reforma, o no conocían cuáles eran los servicios a los que ellos tienen derecho. Y entonces, conocer que esos problemas existen y a lo mejor tener esa conexión con la comunidad como abogados. Es llevar esa información, es ayudar a las personas a tener ese acceso a la justicia. Eso es algo que los abogados pueden hacer. No necesariamente tienes que estar en una posición clínica para llevar ese acceso a los servicios médicos. Así que para mí es sumamente importante, entonces, definitivamente esa educación desde donde estamos ahora mismo y entonces implementar diferentes cambios desde esa manera, implementar cambios en nuestras mentalidades y que podamos entonces reforzar lo que es la salud en este país. Mala mía, ¿verdad? Te das cuenta que me emocioné tanto y me motivé que empecé a hablar hasta del estatus de la política. Estamos hablando de qué podemos hacer ahora como tenemos que decir.
No, pero eso es a corto plazo y largo plazo. Me fui lejos, pero podemos hacer un cambio en el estatuto también, no es que lo podemos. No, claro, o sea, es parte de, o sea, definitivamente esa es la meta, ¿verdad? Que nosotros podamos definir nuestro el estatus político de manera que entonces puedan mejorar otras cosas de Puerto Rico, incluyendo el departamento, el sistema de salud. Autodeterminación, que podamos determinar nosotras aquí lo que tenemos que hacer. Y Cris, en cuanto a la falta de datos, Pues mira, me hago en parte eco de lo que dice nuestra compañera Carla en cuestión de que tenemos que conectar con nuestras comunidades. No, estas medidas usualmente que se dan de abajo para arriba, del gobierno a la comunidad. Y en realidad están viendo lo que necesita la comunidad. ¿Están tomando en consideración las necesidades de la comunidad? A veces no me parece. No me parece. Porque si en realidad estuviésemos prestando atención, pues viéramos que los resultados no están llegando. Estas medidas no están siendo efectivas. Así que tenemos que volver a la comunidad, tenemos que conectar con la comunidad. Y la comunidad tiene que ser parte de la ideación de estas soluciones y formar parte también del plan de implementación, porque al final del día nosotros estamos para servirle a la comunidad, no es para servirnos a nosotros mismos. Nosotros no somos los que estamos buscando lucrarnos, nosotros queremos servir y pues necesitamos hacer esto con competencia cultural y con sensibilidad cultural. Así que en cuestión de los datos, pues tenemos que ver cuáles en realidad son las necesidades para nosotros poder crear los marcos que nos permitan presentar el problema adecuadamente, porque no necesariamente estamos teniendo los marcos teóricos que nos enseñan aquí en la escuela, ya sea la de medicina, la de salud pública, la de derecho, administración pública, no necesariamente son los marcos que necesitamos o que nos van a apoyar a dar luz. Así que necesitamos voluntad tanto de nosotros como de nuestros líderes políticos institucionales, para incorporar a la comunidad, a las personas que en realidad son las que necesitan estas cositas. Concuerdo con todo lo que han dicho y con lo que es súper importante prestar atención a la comunidad y lo que está pasando. Ahora mismo, un plan de acción que se puede hacer, recientemente se aprobó un proyecto del Senado, creo que fue, por la Cámara de Zaragoza, Sí. en donde se aprobó $1 millón para poder estudiar el financiamiento del sistema de salud de Puerto Rico. Porque, ¿verdad? Como digo la compañera, necesitamos los datos. Necesitamos que, ¿cómo se está moviendo el dinero del sistema de salud de Puerto Rico? Porque si queremos proponer política pública, necesitamos esos datos. Y, ¿verdad? Como estudiantes, como pueblo, como comunidad, es sumamente importante prestar atención y involucrarnos en ese estudio para que se haga de la forma más transparente posible, para entonces poder utilizar esos datos, poder confiar en ellos y entonces poder empujar política pública que, ¿verdad?, sea de beneficio para todo el pueblo de Puerto Rico. Hay gremios, ¿verdad? Ahora mismo hay una coalición que se llama la Coalición Nueva Visión de Salud, que involucra diferentes gremios de diferentes profesionales de la salud y son puntos de contacto que muchos pacientes utilizan para poder ir a donde los legisladores a decir, mira, yo soy paciente, yo padezco de cáncer, padezco de Crohn, no puedo copiar mis medicamentos, simplemente forzar a que si esperan hasta noviembre para escucharnos, es demasiado tarde. Me vas a escuchar hoy, mañana, que sea todos los días que los vayamos a molestar, sea por email, sea por Instagram, sea por donde sea, lo ves en un café, dile, mira, ¿por qué el sistema de salud está de tal forma? Son pequeñas acciones que si todo el mundo tenemos este llamado, estamos teniendo estas conversaciones, podemos crear un cambio. Todos ciudadanos tienen derecho a este proyecto de salud, de legislación, pues puede mejorar el sistema de salud. Déjame mandar un correo electrónico a al legislador, al presidente de la Cámara, porque al final del día son personas que se supone que nos representan a nosotros. Así que mayor actividad cívica de cada uno de los puertorriqueños y puertorriqueñas, de cada uno de los estudiantes, de cada persona, hace mucha diferencia. Y activar campañas como la que hubo el censo pasado, que fue liderada por profesoras y profesores en la UPR grandísimos, sobre marcar lo que sería la afrodescendencia en Puerto Rico. Se vio el mayor brinco en la cantidad de personas que se identificaban como afrodescendientes porque por fin logramos obtener una categoría que nos identificara. Lograr poder reactivar campañas así, porque son cosas que ya existen, es cuestión de prestar atención y darle luz.
voy a tratar de recopilar todas las propuestas que hemos tirado aquí en el medio, he ido anotando ahí. Y voy a empezar por la más importante, el estatus. La raíz del Que problema. creo que es la raíz del problema, claro, son un poco la descolonización. Y por ahí hablamos de paridad de fondo. Hablamos de que quienes regulan o quienes nos han traído a donde estamos y quienes van a seguir dándole como de forma a nuestro sistema de salud, que sean personas que reconozcan el problema y que sean especialistas en el campo. Porque muchas veces nuestros legisladores en realidad no saben de qué están hablando. En cuanto a la oferta académica, que las escuelas, no sé en la escuela de salud pública, pero me imagino que no tienen tampoco quizás cursos dirigidos al derecho, los tienen allá. Política pública. Hay un Ok. curso de política pública, pero por ejemplo, la maestría general en salud pública, 1 año, 2 años, dependiendo de un nuevo expertino, lo que tiene es un curso de política. Y un curso de política, me parece que sí, no pasa de 2 como mucho. Y eso no nos da. 2 trimestres no nos va a dar para poder obtener todas las herramientas que verdaderamente necesitamos para hacer el análisis tan profundo como hay que hacerlo. Y en la Acá- escuela de medicina, nada. O sea, nada. Por lo menos hablo yo, porque somos personas que tenemos ese interés y nos hemos educado por nuestra cuenta. Pero no hay nada a nivel de formación formal dentro de la escuela de medicina que le pueda brindar a los futuros médicos del país un entendimiento siquiera básico del sistema de salud al cual nos vamos a enfrentar dentro de nuestra clase que nos graduamos el año que viene en 1 año. Porque ya una vez somos médicos residentes nos vamos a enfrentar a los mismos problemas que hemos estado hablando y no tenemos ningún tipo de formación para poder entender, así es como yo trabajo con el médico, así es como yo puedo, ¿verdad?, mover un poquito la cosa para que el paciente pueda tener un beneficio. Así que es algo que también es una que puede hacer. Si quiero destacar que es algo que a mí me impresionó mucho, no sé desde cuándo se implementó en la escuela de medicina, pero si tienen ahora un bloquecito de determinantes sociales de la salud. Yo creo que eso es algo sí, es un avance significativo, porque los determinantes sociales de la salud en realidad es un campo que no hemos empezado a explorar muy bien y que desde apenas estamos empezando a explorarlo formalmente en la educación de la isla, que ya lo tengan los estudiantes de medicina, me parece que eso es un paso bien grande y bien significativo. Y añadiendo a eso, sí, es muy bueno que estén incluyendo esos aspectos. Lo que señalo es que creo que al menos el concepto de determinantes sociales de salud en el abstracto, como se enseña y como realmente se discute muchas veces dentro de la educación de salud pública, es bien tímido. O sea, no reconoce, por ejemplo, al menos lo que usualmente se enseña, reconoce de que hay gente pobre y que la pobreza pues, puede hacer más difícil el acceso a servicios de salud. Es válido, es correcto, pero la misma, ¿por qué la gente es pobre? ¿Por qué hay gente pobre? ¿Qué es lo que está pasando más allá de eso? Pero, exacto. Sí, que no tocarlo por encimita. Exacto. O un análisis dentro del contexto de Puerto Rico. Casi siempre, no tenemos, por lo menos en la clase de nosotros, en la clase de 35 de la escuela de medicina, no hemos tenido un bloque en específico, pero hemos tenido clases o momentos donde sí discutimos lo que son las disparidades de las sociales de la salud, y casi siempre se habla dentro de un contexto de Estados Unidos. Las cuestiones raciales en contexto de Estados Unidos, las cuestiones de vivienda, todo en contexto de Estados Unidos, y no hablamos de por qué en Vieques no hay un hospital. Porque las personas de Loíza tienen que salir de su pueblo para poder recibir servicios médicos. Y, ¿verdad? Y por qué después de María hemos visto que ciertas comunidades no han podido tener los servicios de salud que necesitan. Y estas son preguntas y contextos, ¿verdad?, que en nuestras comunidades que debemos poder discutir dentro de la escuela de medicina porque van a ser nuestros pacientes. Y, ¿verdad?, sí, pues claro, es importante conocer a nivel macro lo que son las disparidades y las sociales en la salud, pero yo no voy a Mississippi a practicar medicina.
Así que pienso que algo que es sumamente importante es profundizar no solamente a un análisis más profundo, sino al contexto de las poblaciones y comunidades que vamos a estar atendiendo. Sensibilizarnos, o sea, culturalmente, practicar la salud culturalmente competente y culturalmente sensible. Eso no está en los libros, no lo tenemos todavía. Pero desde aquí nosotros podemos ir proponiendo, desde el Senado académico, nosotros podemos ir a proponer cambios curriculares, a abrir nuevos programas académicos. Esas son posibles soluciones que desde aquí, desde las escuelas, podemos empezar a hacer. Y entonces, desde la Escuela de Derecho, más cursos de política pública, pero en el contexto de la salud pública, cursos de justicia social, que lo vemos quizás en otros temas, pero no tanto en cuanto al derecho a la salud. O sea, que yo diría que vamos a dar los cursos como si el derecho constitucional a la salud existiera. Abogacía, que no quiere decir atender casos de injerencia médica solamente en los tribunales, o sea, hacer abogacía, como es la palabra advocacy en inglés. Y yo diría, no sé si se podría regular a los planes médicos que tengan que ofrecer educación en cuanto a prevención. Y que entonces la prevención no sea tan difícil de obtener, porque, por ejemplo, para yo hacerme un Papa Nicolau, yo necesito un referido, que eso es prevención. Eso a mí no me tiene sentido como para cosas preventivas, pero yo necesito un referido, porque lo que hace es obstaculizar la salud del paciente. Sobre eso, ahora mismo hay un caso del comisionado de seguro, porque querían regular a los planes médicos. Obviamente los planes médicos no quieren ser regulados. Entiendo que Medicaid, por el comisionado de seguros de Puerto Rico. Lo último que seguí del caso, ¿verdad? Es que el colegio de médicos estaba haciendo una amicus curiae, ¿verdad? Un brief a la corte diciéndole de la importancia de que el comisionado de seguros de Puerto Rico pudiera regular hasta cierto punto a los médicos. Así que se ha estado tratando vemos algún movimiento de alguna manera, que obviamente siempre hay un choque y una lucha para poder sobrellevar este tipo de asuntos. Y yo creo que eso va dado el problema de que no conectamos con las comunidades y con sus necesidades, que es otra de las propuestas que tenemos aquí. Reconocimiento de diversidad racial, el colorismo, porque si no reconocemos, pues cómo vamos a atender el servicio de una persona no es el mismo, o sea, el servicio médico que recibe una persona blanca no es el mismo que recibe una persona negra, así que hay que reconocer eso también. Mirar otros sistemas de salud desde un lente internacional, a ver qué nos podemos copiar, cosas buenas, lo de Costa Rica, eso me borró la cabeza a mí también. Y tengo pues participación ciudadana, molestar, movernos, acción, hacer ruido, que podemos hacerlo tanto nosotros como personas que no estudiaron derecho ni que estudiaron salud. Pero yo creo que sí, falta ese, vamos a movernos, que pues ese es el punto de nosotros estar aquí hoy reunidos, a ver si animamos a más personas desde los espacios que estamos ocupando ahora mismo. Y que se den más, ¿verdad? Yo propongo que se den más conexiones del proyecto Arjona con Justicia en Salud, de manera en que se puedan llevar a cabo este tipo de actividades y que podamos a lo mejor hacer algún tipo de cabildeo. Son cuestiones que propongo porque nosotros tengamos el conocimiento legal y ustedes con el conocimiento de médico nos pueden ayudar a implementar, escribir ciertas propuestas, llevarlas a nuestros legisladores, a nuestros representantes y realizar ese ruido, crear ese ruido como estudiantes, que igual para ser parte del pro bono no tienen que ser abogados, no tienen que ser estudiantes de leyes. Así que cualquier persona que tenga el interés puede ser parte del pro bono y ayudarnos con esta iniciativa. Las colaboraciones, las redes
de apoyo, porque pues este proyecto apoya a aquel proyecto apoya al otro, y juntitos, de repente somos más grandes, somos muchos más, y ahí es que podemos entonces tumbar la copa y llegar a donde queremos. Yo quiero agradecer al Proyecto Arbona por venir a la Escuela de Derecho y compartir con nosotros este rato importante que esperamos que sea el primero de muchos, el primer conversatorio de muchos por venir. Nada, vamos a tratar de echar para adelante. Claro, suerte, le agradecemos mucho la invitación. Gracias. Bien. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y le vemos pronto.